Buen día, chicos, continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas, nuestro tema de hoy es composición griega con vocal de unión y la terminación ia. Para el caso de la composición griega, nos referimos a esta cuando tenemos un cierto procedimiento para conformar a partir de una idea o un compuesto de la idea una palabra cuya referencia nos va a dar las dos raíces que la están conformando. En este caso vamos a tener un procedimiento de 10 formas y la primera forma es que nos presenta exactamente esa idea del compuesto que, por ejemplo, podría ser enfermedad de la mente. Y enfermedad de la mente está conformada por dos conceptos, primero que es enfermedad y segundo que es mente. Traducido al griego, prácticamente o con referencia al griego, nos vamos a encontrar que enfermedad viene de patos y mente viene del término griego psiques. De tal forma que para nosotros conformar la palabra o el concepto que nos define como la idea del compuesto de enfermedad de la mente, es necesario tener un cierto cruzamiento de estos dos términos. Si nosotros tenemos en un principio patos, nosotros lo vamos a llevar en esta inversión de términos al segundo punto, que tendríamos que ubicarla en el lugar de psiques. Y psiques, conforme a lo que tenemos, tendría que pasar al primer punto. Entonces, después de una traducción literal, nosotros vamos a hacer un cruzamiento de ideas o de inversión de términos para que nos quede en esta posición. ¿Por qué? Porque en el cuarto punto viene la eliminación de términos. Y si nosotros recordamos las declinaciones griegas, nosotros vamos a recordar que esas declinaciones griegas de cada una de las palabras que nosotros estamos observando ahí, se pueden eliminar a partir de las dos grafías últimas que tiene cada palabra o en su caso algunas que tienen una declinación variable tendrán que ser de una solamente o la vocal que esté teniendo cada una de estas palabras. Y es que podemos decir que la eliminación de términos nos va a dejar solamente el radical y ese radical siempre debe de estar a partir de una consonante. En este caso, la eliminación de términos para el caso de psique, nosotros vamos a eliminar solamente la terminación es para que nos quede un radical de psique. Y para el caso de patos vamos a eliminar las dos últimas también, que en este caso serían os y solamente nos quedaríamos con pat. ¿Por qué? Porque nosotros nos va a ayudar esta eliminación de términos al siguiente punto, que sería el quinto, donde nosotros vamos a anexar o vamos a juntar o vamos a combinar tanto el primer elemento que es sic y el segundo que es pat a partir de la idea de la vocal de unión con la terminación ia. ¿Y a qué me refiero con la terminación ia y la unión de la vocal o? Que precisamente tiene que ser en ese aspecto porque tenemos que conformar una palabra como tal. Y entonces en esta anexión vamos a tener sic, el radical sic, más la vocal o, que siempre tendrá que ser esa vocal o para darle conformación a la palabra, y pat con la anexión de la terminación ia. Siempre va a tener esa terminación ia porque le va a dar una referencia al concepto que vamos a conformar. Y entonces, cuando nosotros tengamos esta suma de elementos, nosotros vamos a obtener una unión de elementos que va a estar conformada de la siguiente manera, que en este caso ya la palabra sumada sería psicopatía. Y psicopatía tendrá que pasar primero en una supervisión, digamos, de la ortografía que tenemos después de la conformación de la suma de elementos en esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que revisar este elemento o la ortografía anterior? Porque cuando nosotros, antes de llegar al concepto que se define en español, tendrá que pasar primero por su conformación de latín. Y la conformación del latín para el caso de psicopatía lo vamos a tener aquí como psicopatía. Y recordemos que sip y teta son dos consonantes griegas que tienen
en su representación en español son consonantes dobles, ya traducidos o literalmente al español. Entonces sí, es PS y teta es TH. Por eso tenemos esa idea de latín. Y ya cuando nosotros la vemos en la idea precisamente en español, pues simplemente vamos a visualizar la palabra que conocemos actualmente y que solamente permanece SIP con PS, y en el caso de teta simplemente se le agrega ese acento a la vocal I, pero ya no aparece la TH como lo veíamos en la idea en latín. Y al final nosotros vamos a definir la palabra recordando su definición real. En este caso, psicopatía, partiendo de la idea del compuesto del principio del procedimiento, vamos a ver que es una enfermedad que se caracteriza por trastornos y desequilibrios de las actividades de la mente y que repercuten en las actividades del individuo que la padece. Entonces, prácticamente nosotros vemos y visualizamos dentro de esta definición enfermedad y mente, que fueron dos palabras o conceptos griegos que definen a la palabra psicopatía y que son parte de su definición etimológica. Y esto sería prácticamente lo que hace referencia a la composición griega con vocal de unión y terminación ia. Recordemos que esta composición de vocal griega siempre tendrá que ser con la O. No puede ser otra, no puede ser iota, no puede ser eta, no puede ser alguna otra vocal, siempre tendrá que ser O u omicron, como le llamamos en griego, y la terminación ia siempre debe de prevalecer al término de cada una de las conformaciones de estos elementos o de las ideas de los compuestos. Entonces, prácticamente esto sería todo con respecto a la composición griega en su conformación con vocal de unión y terminación IA. Nos vemos hasta pronto.